Buenas tardes, Inge. Sí, buenas tardes. Disculpe, acabo de inscribirme ayer a la materia. Quería saber cómo va el curso. No tienes amigos, deberías preguntar a las personas que asisten al curso, algún amigo, no sé, No tengo, preguntar. no tengo a nadie. No tienes que interesarte si recién te estás inscribiendo. Conviene, y vos deberías comenzar de principio con el resto, ser oyente o algo, no sé, ver la forma, deberías, para no estar retrasado. Y hemos llevado ¿cómo se llama esto? Estamos utilizando por el momento, en base a los ejercicios que debes tener, eh, probabilidad y estadística de Rufino Moya. Ahí vas a encontrar el capítulo de distribuciones bidimensionales. Eso con variables discretas y continuas. Eso lo tienes ejercicios propuestos. Y en el mismo libro está distribuciones de variables muestrales. Tenemos una tarea de buscar técnicas de muestreo. Puedes entrar a teoría muestral, sobre todo muestreo simple, sistemático, por conglomerados, estratificado, bietápico, ¿no? Esos son los muestreos probabilísticos o aleatorios. Esa es una tarea, no sé hasta cuándo es hay que entregar. Y puedes ver, está también, ¿no? En tu plataforma está, ya deberías ver qué tareas hay, qué ejercicios, todo, ¿no? No sé si has visto. ¿Qué dices, Sí, sí, Fernández? Eso es todo lo que hemos visto. Estamos ahora desarrollando las variables muestrales. Hemos terminado con la identificación con muestras grandes del estadístico, variable muestral, media muestral. Ahora vamos a ver el estadístico diferencia de medias muestrales. Después vamos a ver proporciones muestrales. Eso es lo que has visto en estadística 1. ¿Con quién has pasado estadística? ¿Conmigo? no, con la ingeniera Lucero. Bueno, tienes que repasar tus apuntes, ¿no? Utilizamos los conceptos que han visto ustedes y vamos con muestras grandes y utilizando la distribución normal de la variable tipificada o estandarizada Z. Eso debe saber bien, leer, porque eso lo vamos a aplicar a lo que estamos haciendo al momento. Ya hemos visto distribución de probabilidad de la media muestral. Eso está en el texto. Si te sientas a leer de punta a canto con una teoría escueta en el texto y también con ejercicios resueltos, yo creo que no tendrías problemas, ¿no? No tendrías, porque ya, ahora ya hay auxiliar, la auxiliar apellida Oña me dijo, he charlado con el auxiliar, entonces ya pueden hacer ejercicios y vamos a ir más rápido, digamos, ¿no? Porque ya tenemos quien nos ayude. En la parte le dije que haga hincapié sobre ejercicios. También le instruí, como aquí estamos con matemáticas, con física y sistemas, entonces el enfoque, ¿no? Sobre todo para los matemáticos o los físicos, en la parte de transformación de funciones o de coordenadas, hay ejercicios, como decimos, si alguien ha visto ya el libro de estadística matemática, que es nuestro texto base para estadística, y ahí pueden encontrar ejercicios. En el de Rufino Moya hay, pero no hay una explicación, digamos, ¿no? Pero después pueden encontrarlo en estadística matemática, ¿no? El texto está en la biblioteca, y esto lo pueden utilizar. Para el nuevo que he venido es este, que es nuestro texto de estadística matemática. Entonces de allí podemos considerar. Este es el libro que debes tener de estadística 1.
Aquí has debido. ¿Aquí estudiaste estadística 1, sí o no? Hola. Perdón, ¿qué dijo Inge? Si de este texto has estudiado las lecciones en estadística 1. Nos recomendó Uh, libros, pero solamente con clases. O sea, solo aprendimos de las clases. vaya, ya estamos perdidos entonces. Bueno, tienes que esmerarte. Aquí está lo que te decía. Este es el que tiene, ¿no? Esto cuesta 25 bolivianos o 20. Es una edición barata peruana que está a la salida de Económica. Muy bien. También estamos llevando el libro que está en la biblioteca. Esto de estadística matemática está en la biblioteca. Estamos llevando el texto de, ¿cómo se dice? De Miers, Walpole Miers, ¿dónde está? Es el texto que encontrarías, no muy matemático, pero ejercicio de aplicación. ¿Dónde está? Aquí. Este texto está en la biblioteca. Entonces, como ves, no tienes que dedicarle a estadística, si no vas a morir. Eso es un panorama, esa es la única estadística que vas a ver que te muestra todo el horizonte del área de estadística. No hay más estadística. Y con eso vas a tener que ver. ¿De qué carrera eres? Bien, seguiré. Seguiremos. ¿Qué es lo que nos falta? Estamos con muestras grandes. Hemos visto una muestra grande cuando n es mayor que 3. Observación. Dentro de esto hemos visto 1, distribución, o A, no sé si hemos dicho A, bueno, 1 lo pongamos, distribución de la media muestral, ¿no? Eso lo hemos visto y tenemos que esta es la variable de la media muestral. Ahora vamos a entrar a la distribución de la diferencia de medias muestrales cuando se trata de una diferencia de medias muestrales no es más que una comparación. Esta sería una comparación en la que podemos observar que la nueva variable va a estar representada por la media x. Vamos a decir, a ver, menos, ya, esa es mi variable. ¿Listo? Entonces, esto se interpreta, vamos a decir inicialmente, para comparar. Dos medias muestrales se realiza nomás, digamos. Se realiza por una diferencia. Entonces aquí tenemos la población 1, aquí la población 2. La característica que tienen los elementos de la población 1 es X, de Y. Aquí está X1, X2, hasta alcanzar la última observación
como es poblacional, n es un parámetro, ¿no? Y la medida de centralización representativa viene a ser la media poblacional. Una medida de dispersión viene a ser la varianza. Pues para distinguir de esta otra población digo mu sub x sigma cuadrado sub x. Y aquí es lo que se genera aplicando los métodos de muestreo, que genera un subconjunto de tamaño n. ¿Quién es? Es una muestra aleatoria, sabemos, ¿no? Como estamos con muestras grandes, vamos a decir que n es mayor que 30. ¿Quién es la primera observación? No sabemos, una variable. Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad, la misma probabilidad de formar parte de x1. x2 viene a ser el segundo elemento de la población y al final tenemos la última observación. Esto viene a ser un vector variable de n dimensiones. Por eso es que en el capítulo de distribuciones bidimensionales en algún momento hemos hecho énfasis en que puede tener n dimensiones el vector. O sea, puedo tener un vector aleatorio de 2 dimensiones, como una bidimensional, de 3 dimensiones, tridimensional, tetradimensional, 5 dimensiones, pentadimensional, etc., hasta alcanzar la enésima, ¿no? La última dimensión, n. Esto es el caso, digamos, cuando se trabaja con una muestra. Entonces, lo mismo va a ocurrir, bueno, antes que me olvide aquí, esta característica x, que representa la variable, hemos dicho que tiene una distribución normal, con media mu sub x y varianza x. Entonces quiere decir que es una campana de Gauss, los datos que van variando. Y esto es ya, ¿cómo se dice? Comprensible porque hemos dicho se aplica el teorema del límite central para las muestras grandes, ¿no? A veces decimos números grandes. Y aquí lo mismo. En esta característica o variable que tienen los elementos de la población, 2 tienen una distribución normal con media, mu sub y, varianza, sí lo tendríamos identificado. Pero sin embargo, hemos dicho que la distribución de probabilidad de la variable x puede ser continua, discreta, como la binomial. Esta también puede ser binomial, pero por la cantidad de datos grandes, una binomial, han debido ver en estadística, uno también va a tender a una distribución normal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí están los valores de las observaciones, x2, y así sucesivamente hasta la última observación, m, el parámetro. La medida de centralización mu sub y, la de dispersión, eso, ¿no? Entonces, de aquí yo hago un muestreo. Aplico la teoría muestral, digo m mayor que 30. Entonces, aquí suponemos que están las observaciones Y1, Y2, o Y sub n, minúsculo. Entonces, con estas observaciones a nivel de la muestra yo puedo calcular la media. Puedo comparar con la media, y aquí con estos elementos calculo la media, que es una variable aleatoria, porque estos han sido elegidos aleatoriamente. Entonces, mi resultado estadístico de la variable muestral también. Entonces, una variable que me permita comparar las dos viene a ser la diferencia. Por eso es que digo diferencia.
Esa variable lo podemos representar como tic, así lo vamos a representar. Después ya vamos a identificarlo, ¿no? Pero esta es la variable. A nivel de la población también yo puedo representar la diferencia de medias poblacionales, digo, un parámetro que puede ser representado por mu sub x menos mu sub y. Como ven, a nivel de las muestras, una variable, a nivel de la población, un parámetro de comparación. Como a veces digo, bueno, ¿cuál es la población más grande? ¿La 1 o la 2 son iguales? ¿O la 2 es mayor? Etc. Son posibilidades de conclusiones de lo que podemos obtener cuando existe la comparación. Muy bien. Entonces, aquí va a existir la posibilidad, como se ha generado una variable de comparación, entonces en los ejercicios de aplicación, yo voy a decir una primera posibilidad, un problema. En esta práctica que hemos dado, ya pueden comenzar haciendo, ¿no? Aplicaciones de probabilidad para la variable media muestral, para la diferencia de medias muestrales, para la proporción, para la diferencia de proporciones, ¿no? Para entregar la práctica no hay límite de... Ustedes entregan lo que pueden hacer, ¿no? Yo cuando recibo los trabajos me los suben, o sea, las prácticas lo van a subir el día del examen. Y en ese instante yo, cuando ya he corregido, para ver cómo están, yo empiezo a contar los ejercicios que han hecho, a ver cómo han desarrollado una mirada de cada uno, así voy viendo, ¿no? Porque hay algunos que hacen, digamos, 2 ejercicios en la primera parte y en la media 1 y al final 3, digamos, y eso es todo. Pero presentan el trabajo como acabado, digamos, o como realizado, ¿no? Entonces, cuando se revisa, no está completo, ¿no? O sea, nos han tomado el pelo. Hay muchas hojas, página 1 o 2, pero están en blanco, ¿no? Parcialmente están con problemas, parcialmente blancas, etc. Bien, entonces aquí una primera posibilidad de aplicación de este estadístico, diferencia de medias muestrales, sería cuál es la probabilidad de que la variable, siempre las variables son mayúsculas, es mayor que A. Eso sería, digamos, estamos poniendo aquí A, hemos dicho 2, pondremos así, 2, 1, una posibilidad de aplicación, 2, 2, podemos decir probabilidad de que la diferencia de las medias muestrales varíe entre A y B, puede ser así. 1, 2, 3 puede ser un ejercicio donde me digan que determine cuál es la probabilidad de que esta diferencia sea mayor que C. Entonces se plantea cómo voy a solucionar esto. ¿Cómo solucionamos esto? Entonces, aquí entra este subtítulo 2, diferencia de distribuciones de medias muestrales. Decimos, esta es mi variable. Esta es mi variable. Ya hemos dicho, aplicando el teorema del límite central, el teorema del límite central, cuando veían la distribución normal, hemos debido ver un poco eso, de que va a converger en Z. En Z. Va a converger en Z. Entonces, hemos dicho, esto es semejante a cuando veían en estadística 1, X converge en Z, decían, es la media de X, perdón, un valor de X, la media de la población de X, la varianza de la población de X. Eso así hacían la transformación de X en Z.
Y cuando veíamos para nuestro caso de la media, decíamos, esto va a converger en z, donde tenemos la variable media menos la media de las medias de la población dividido por la dispersión de las medias. Y teníamos deduciendo, ya no vamos a deducir aquí, solo vamos a indicar, decíamos mu sub x es igual a mu poblacional, media poblacional. Entonces, sigma sub x era a la desviación poblacional dividido por la raíz cuadrada. Eso lo utilizamos directamente. Entonces, sigma raíz de nuestra expresión, así para la media, entonces tiene una distribución normal, con media 0, varianza 1. Lo mismo tengo que hacer aquí. Cuando tengo esta variable, recordando, ¿no? Entonces, aquí he trabajado, ustedes han visto que hemos generado medio, o sea, subconjuntos, muestras, tanto en la segunda como en la primera población. Aquí vienen las muestras, 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 y cada vez van calculando, por decir, aquí está la media 1, la media 2, la media 3, la media 4, etcétera, ¿no? Lo mismo aquí. Aquí está la media 1. Con estos datos han calculado la media 2, han calculado la media 3, la media 4, la media 5, la media 6, la media, a ver, enésima lo pongamos. Entonces, en este caso, tenemos que podemos hacer la diferencia 1 a 1. X2, Y2, X3, Y3, X4, X4, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hemos conseguido con las diferencias? Haciendo la diferencia. Lo que hemos generado es, otra vez, una población. Ay, me he equivocado. Esta es una población de las medias comparadas con la población de las medias de la primera. Entonces, otra vez aquí yo hablo, mi variable de comparación viene a ser la diferencia de medias. Y al ser esta variable, tiene una medida de centralización, y esa medida de centralización es la media poblacional de la diferencia de medias. Y por otro lado, tiene una medida de dispersión como la varianza de la variable diferencia de medias. Como ven, otra vez se nos genera una población de diferencia de medias. ¿Listo? Eso es lo que ha ocurrido. Bien, entonces, como estamos trabajando para generar las muestras con muestras grandes, entonces decimos aquí que esta variable va a converger en la variable z, donde vamos a tener la media menos la media menos la media de la diferencia, la media poblacional de la diferencia de medios, así sería, dividido por sigma de la diferencia de medios. ¿Listo? Eso es lo que tendríamos. Ahora lo que resta es saber, aquí va a ser igual el parámetro diferencia de medios. Media poblacional, tal vez tendríamos que poner el nombre. Esta se llama media poblacional de
la diferencia de medios, referida a la variable diferencia de medios. Diferencia de medios. Entonces, tenemos que esto es mu sub diferencia de medias es igual a la esperanza matemática de esta variable diferencia tenemos que esta es una función que actúa siempre sobre las variables, ¿no es cierto? Esperanza de la media muestral, esperanza de la media muestral de la segunda muestra, ¿no? Entonces, dentro de las propiedades que tenemos de la esperanza matemática, está en su libro también de Rufino Moya, es de que esta diferencia lo puedo desarrollar. Doctor, disculpe, ¿podría mover la cámara un poco más abajo, por favor? Gracias. La esperanza matemática de las medias, así sería, ¿no? Entonces, ahí tenemos que cuando en la clase anterior hemos visto a qué era la esperanza de la media. Decíamos sumatoria de las variables independientes dividido por el tamaño muestral menos la esperanza matemática de la suma de las variables independientes para calcular la muestra 2 dividido por el tamaño muestral, así sería, ¿no? Entonces decíamos, esta era igual a la media poblacional de la característica X menos, esto también como consecuencia sería la media poblacional de Y. Entonces, este es nuestro equivalente de tener este parámetro diferencia de medias que lo vamos a necesitar, ¿no? Entonces, aquí continuando con el desarrollo, tendríamos, estamos aquí, nuestra variable diferencia de medias menos, esto voy a sustituir por esta diferencia de medias poblacionales. Media poblacional de la primera menos la media poblacional de la segunda. Así sería, ¿no? Para el denominador lo mismo. Entonces aquí tenemos, a ver cómo está esto. Y un poquito más. Entonces vamos a desarrollar para la varianza. Entonces decimos la varianza de la variable diferencia de medias igual a la varianza diferencia de medias igual. Entonces, sabemos que la varianza de cualquier variable, en este caso sería, siempre es mayor, cuando no hay variación es cero, pero después es positivo, no hay varianza negativa, ¿no? En ese sentido, cuando elimino el paréntesis, yo tendría, como es positivo, digo, varianza de la media más varianza de la media de la segunda muestra. Entonces, si nosotros ya hemos obtenido cuál es la varianza de la media, hemos desarrollado, aquí tendríamos que decir, es la varianza de la población X, ¿no? El resultado de la varianza, aplicando la definición, ¿no? Menos la varianza
de la segunda población. Entonces, no estamos desarrollando, pero ya sabemos cómo se determina eso. Entonces, aquí dice que la varianza es igual a la diferencia de las varianzas poblacionales. Y si yo quiero simplemente la desviación, lo que tenemos es que la varianza de la diferencia de medias muestrales es igual a la diferencia, que es igual a la suma de las varianza de la variable x más la varianza de la segunda población. Cuando yo quiero la desviación de esta variable, que es la diferencia, entonces tengo raíz cuadrada, sigma sub x cuadrado, más sigma sub y cuadrado. Entonces, hay algo que me estoy olvidando. ¿Qué es lo que me estoy olvidando? Voy a regalar un punto. A ver. Algo importante me he olvidado. Más, no sé. Hola. ¿Qué más? Voy a regalar un punto al que me diga. Nada, entonces me van a deber un punto. Hola. También cuando está frío, Si lo dejamos, se va a enfermar más. Ya. Entonces, en la última clase hemos dicho que la varianza x era, o de la media x era, el cociente de la varianza poblacional x dividido por el tamaño, raíz cuadrada del tamaño muestral, n. Entonces aquí, cuando dije varianza de x, aquí lo que le faltaría sería dividir por m más dividido por m, que es el tamaño de la segunda muestra. Y cuando digo voy a buscar la desviación, entonces esto es dividido por raíz, no, dividido por n. n dividido por m, ¿no? Eso es lo que hemos obtenido la anterior vez. Y entonces aquí nos faltaría raíz de m dividido por raíz de m. Muy bien. Eso lo sustituimos aquí, decimos raíz. La desviación de la diferencia de medios es igual a la suma del cociente de la varianza de la primera población dividido por su tamaño muestral, más la varianza de la segunda población dividido por el tamaño muestral de la segunda muestra. Entonces sí puedo estar seguro de que esto va a tener una distribución normal con media 0 y 1, o sea que va a converger
de una distribución normal estandarizada, ¿no? Eso es lo que nos indica. Para resolver estos ejercicios, cualquiera sea el inciso o la posibilidad de planteo, lo que tengo que hacer es introducir esta variable. Si hago un ejercicio, ustedes van a ver, ya les va a decir si es la media, si es la diferencia. Entonces dirán probabilidad de que la diferencia de medias, eso es lo que me plantea. ¿Podría subir la cámara? Eh, tenemos aquí simplemente A. He dividido, bueno, ¿dónde está nuestra variable? Esta es nuestra variable Z. Entonces aquí yo tengo la media, eso tengo que ver. Aquí tengo la media, aquí tengo la media. Lo que le falta es este término. Digo, voy a restarle menos mu sub x menos mu sub. Eso quiere decir que son datos. Estos son datos. Y voy a dividir por el denominador, que es la desviación de la diferencia de medias, representado por la suma de las varianzas dividida por el tamaño de la muestra, más sigma y cuadrado dividido por el tamaño de la muestra. Lo mismo aquí. Como es una desigualdad, aplicamos a ambos miembros. Mu sub x menos mu sub y dividido sigma sub x cuadrado dividido por n, sigma sub y cuadrado dividido por e. Entonces, esto queda así. Esto viene a ser, el cociente ya es la variable z, mayúscula, ¿no? Probabilidad de que la variable z, quiere decir que todo esto con rojo se conoce. A también se conoce, mi variable es la diferencia de medios. Entonces aquí va a quedar mayor que un valor particular, pequeñito, un z pequeño, sub alfa, vamos a decir. Entonces esto lo graficamos. Z, función de densidad de z, tenemos una campana de Gauss, una campana gaussiana, donde la media mu z es igual a 0 y el punto de inflexión, que es sigma, igual a 1. Igual a 1. Eso es lo que nos indica, ¿no? Esa sería la interpretación gráfica de esto, ¿no? Muy bien. Lo que hay que hacer para... Un poquito a la derecha, si puedo. Para el 2, para el 3, hay que hacer lo mismo. Introducir la variable. ¿Listo? Introducir la variable. Nada más. Eso ya lo dejamos para el auxiliar. Cuando podamos, nosotros vamos a tratar de hacer globalizar con un ejercicio. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Esto ya querría decir que ya sabemos que cuando hay una variable como la media, como la diferencia de medias, tengo que utilizar z. ¿Ya? Muy bien. Ahora entraremos a otra variable muestral, porque fíjense, de principio hablábamos de la media muestral, diferencia de medias muestrales. Tercera variable, proporción muestral. Cuarta posibilidad, comparar dos poblaciones de distribución binomial mediante la diferencia de proporción. Vamos a hacerlo proporcional, entonces, la variable proporción.
A ver, suponiendo que ya lo tenemos en el cuaderno. No se ve nada. A ver, el que ha hablado al último. Perdón, doctor, un poquito a la derecha y abajo no se ve bien. Me van a pedir hablar y porque es rápido, ¿no? O sea, no es una materia que podemos estar largo rato, ¿no? El Es raíz grande. de n es, ¿verdad? Lo que... Es N y M. Ah, ya, Aquí sí, perfecto. me deben estar corrigiendo. N y M, ¿no? De lo que dijimos en teoría. Esta M y aquí pues una unidad. Ah, ya. Ahí tenía esa duda. No, si ves de dónde viene, entonces a Un veces poco más a la no me derecha, por favor. olvido, es cuestión de criterio. Sí, Un poco adelante. más, un poco más a la derecha, por favor, Inge, después de la raya, no sé. Un poco más, por Arriba o abajo. favor. Derecha, derecha, derecha. Está muy lento. ¿Arriba o abajo? Derecha, derecha, arriba. Este es hace rato. Una preguntita. Si alejo la cámara del pizarrón, ¿se ve igual o más pequeño? ¿Cómo lo ven? Se ve una área mucho mayor y No, se a ve lo que me bien. refiero, si la letra es legible. Sí, O es sea, legible, doctor. eso yo lo hago porque estando más cerca al pizarrón, digo, va a estar más nítido, no sé. Eso, Sí, ¿no? puede alejarlo, no hay ningún problema. Se ve todavía nítido, doctor. Ya. Entonces, estaría bien. Ahí casi me dicen, pero Si quiere un poquito más atrás todavía podía hacerle. ahí hasta donde vemos. Se ve todavía, está mejor. Ya. La última parte en verde nomás no se llegaría a ver. Lo del Eso es. final. Sí, de abajito, exacto. Ahí, Ahí está perfecto, doctor. pucha, solo que ven yo oculto mis cachivas, como no hay mujer en esta casa, pues ya andamos con orden masculino. Ya. Entonces, seguiremos. Entonces ahí vamos a tratar de posicionar. Esa referencia que me das me serviría para todos, para todas las materias. Sí, yo lo veo muy bien ahí, doctor. Ya. No, está bien, eso me va a ayudar. Porque siempre es mi duda acercando, alejando, moviendo la cámara. Y ya. Seguiremos con la tercera. Esto ya no necesitamos. Entonces, un problema va a decir, ¿no? El enunciado, como la práctica que hemos subido. Si la diferencia de medias es mayor que algún valor, etcétera, o el valor absoluto, verificar si el valor absoluto de la diferencia de medias es mayor que un número o el valor absoluto mayor o menor comparado con otro número, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tener que desarrollar lo que se plantea introduciendo el equivalente de convergencia Z. Entonces, para cada variable muestral vamos a encontrar una expresión para Z. ¿Listo? Y porque eso lo vamos a utilizar en la aplicación del 2,1, 2,2, 2,3, así haya de las otras variables,
vamos a seguir con esas posibilidades de planteo. Entonces, en este caso, planteamos la tercera variable. Distribución de proporciones muestrales. Eso sería, ¿listo? Eso es muy bien. Entonces, aquí mi variable viene a ser, así lo vamos a representar, P, con su acento. Es proporción. Una fracción sería, ¿no? El valor de la proporción tendría que variar, o sea, la proporción tendría que variar desde 0 hasta 1. O sea, puede ser 0, puede ser 1, depende, ¿no? Puede tener un valor intermedio, como decir, aquí 0, aquí 1. Entonces puede estar por aquí la proporción es 0, vamos a trabajar con 4 decimales, 33 o 2 a veces, 4, 5, digamos. Aquí puedo estar con 0, 8, 9, 9, 1, digamos. Pero su rango de variación sería 0 y 1. No es más. Si me sale más de 1, está mal. Si me sale menor que 0, peor todavía. Entonces, un valor que varía entre 0 y 1 y positivo. Muy bien. ¿Cuándo vamos a ver? Recordando una población binomial en estadística 1, decíamos esta es mi población binomial. ¿Qué quiere decir una población binomial? ¿Alguien sabe? Hola. Que posee dos características. ¿Qué sería una población binomial, dijo? ¿Por qué tendría que llamarle binomial? Por ejemplo, hoy hemos visto la distribución normal. ¿Por qué la llamo normal? Wow. Por el curso que toma la variable, en realidad. Va a ser una ¿De dónde variable viene? normal mayor a 30. Una población, perdón, mayor a 30. A ver. ¿Sabes de dónde viene esta curva que me estás indicando? Sí, viene de la tabla de Z, Digamos, que es una aplicación con datos reales. alfa ¿De menos dónde? 1 tendríamos que reemplazar para utilizar y podría ser una campana del 100% o al 50%, dependiendo. Cuando has visto asimetría y kurtosis, ¿no te han dicho qué estamos estudiando? Perdón. Cuando hemos estudiado asimetría y kurtosis de las curvas de distribución, ¿no te han dicho de dónde viene? Bueno, no estoy entendiendo muy bien su pregunta. ¿Sabes qué es asimetría? Sí, es cuando la curva no va a estar, bueno, como la normal, que es simétrica. Asimétrico, ¿qué sería así en palabras intuitivamente? ¿Cómo ves el concepto de asimétrico? Bueno, que va a ser diferente, no va a tener el mismo patrón. Bueno, desde el punto de vista estadístico, cuando ustedes han hecho estadística descriptiva, hemos ido tabulando datos y hemos encontrado tablas de
la distribución de datos en tablas y hemos, como diríamos, acompañado con tipos de curvas que se pueden utilizar, o sea, tipos de gráficos que podemos acompañar a la tabla para una mejor interpretación. Entonces hemos visto, sobre todo cuando no trabajamos con frecuencias acumulativas, menor que, mayor que, sino simplemente con las no acumulativas como la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, hemos hecho gráficos, dos tipos de gráficos, ¿no? Una primera gráfica que eran histogramas de frecuencias. Y estos histogramas de frecuencia decíamos que para una base que era representada por la amplitud de clase, es proporcional a la altura, ¿no? Era proporcional a la altura de cada rectángulo vertical que teníamos como histograma. También teníamos la segunda posibilidad de realización de gráfico y hablábamos de una curva segmentada que era representada como un polígono de frecuencia. Recordar el polígono de frecuencias era H sub I en función de el marca de clase, ¿no? Marca de clase. Entonces decíamos, es una curva segmentada que se podía alisar, sea con el paquete estadístico o manualmente podíamos alisar, haciendo cálculos, por supuesto, para poder tener las curvas de distribución de frecuencias. Entonces, cuando yo genero una curva, es a partir de datos reales. Esos datos reales los organizo en tablas y luego acompaño con gráficos como los polígonos de frecuencia, que al final me llevan a suavizar la curva y tener una curva continua, no con vértices, para poder tener y comparar con las otras curvas de distribución. Y decíamos, las características de comparación era si teníamos que medir la simetría, que se entendía como el alargamiento de la curva hacia la derecha, hacia la izquierda, con sesgo derecho o sesgada a la izquierda, sesgo positivo, sesgo negativo. Eso era cuando teníamos que hablar de la asimetría, la deformación horizontal o el desplazamiento o alargamiento horizontal de las curvas, ¿no? Eso era importante y va a ser importante para aplicar otros métodos cuando ustedes ya vean en el estudio de sus problemas. Entonces, esa era una característica de formación horizontal. Y en la vertical decíamos kurtosis. Esa es la deformación vertical. Pero en este caso solo trabajaba con curvas simétricas. O sea, yo puedo tener curvas simétricas que son achatadas, aplanadas, o puedo tener intermedias como las mesocúrticas, o en punta como las leptocúrticas. Eso se podía calcular, el paquete estadístico lo calcula, manualmente se puede calcular con la media, la moda, los momentos muestrales de primer, segundo, tercer orden, depende, ¿no? Recuerdan, en algún momento al menos, se dice que la media es un momento de primer orden, la varianza es un momento de segundo orden, pero es la variación con respecto a la media muestral que se define como un momento de segundo orden, no con respecto al origen, sino con respecto a la media. Muy bien. Entonces, en conclusión, yo lo que les pregunto es, ¿por qué llamamos una distribución normal? Quiere decir que los datos, o sea, la probabilidad de distribución de los datos viene a ser una curva campana de Gauss. O sea, están los datos. Y decimos, ¿no? A partir de la media hacia la derecha más 4 sigma, la media hacia la izquierda menos 4 sigma, entonces me permite establecer toda la tabla de datos
entre menos 4, o sea, diríamos media menos 4 sigma más media 4 sigma, o sea, a la derecha positivo, a la derecha negativo, ¿no? Entonces, esto nos establece la distribución de los datos en la campana de Gauss. ¿Listo? Y cuando es binomial, lo único que decimos es, ¿por qué llamo binomial? Binomial porque cada respuesta tiene solamente dos blanco o negro, binomial, y nada más. Entonces, cuando le pregunto, ¿tú eres del sexo masculino o femenino? Me dice masculino. Cuando le pregunto, ¿tú eres mayor o menor? O sea, en cuanto a la comparación con 18 años, ¿no? Soy mayor, soy menor, soy mayor, soy menor. Usted siempre espera. Cuando un auto va a encender, ¿enciende? No enciende. O sea, dos respuestas. ¿Listo? Muy bien. Eso nomás sería. Entonces ahora vamos a ver la población binomial. Entonces, ¿a qué me ayuda? Ah, también. Muy bien. Entonces, lo que recordamos en estadística 1 es de que yo podía extraer de la población 2 datos, 3 datos, 4 datos. Cuando era binomial, no sé si se acuerdan, teníamos un subconjunto, una muestra de tamaño n. Decíamos que en este caso la muestra, cuando o sea, yo podía trabajar una muestra con pocos datos, ¿no? Por decir x1 y x2, ¿no? O podría decir x3, x4, bueno. Me podían preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que x tenga un valor menor que 0? Pues 0 éxitos, ¿no? Bueno, vamos a repasar eso. X menor o igual que 1. O me puede decir la probabilidad de que x esté variando, ya, así vamos a poner, entre 1 y 2. No había problema, ¿no? ¿Cuáles son para esta desigualdad, cuáles son los posibles resultados? A ver. Me dictan. Vamos. A ver, pondremos gráficamente. Aquí está 1 y aquí está 2. ¿Cuántos datos entre 1 y 2? Infinitos. Uy, compañero, me has matado. ¿Qué dice? ¿Cuántos datos entre 1 y 2? A ver, ¿cómo se entiende? Aquí, ¿cómo se entendería esto? Dice aquí que la variable x va a tomar valores mayor o igual que 1, menor o igual que 2. La pregunta es, ¿cuáles son los posibles valores de x si va a variar entre 1, cuando digo entre, es mayor o igual, entre 1 y 2? Podría colocar así, ¿no? Un valor para x que sea mayor o igual que 1, pero menor que 2. ¿Cuál es el valor? La respuesta.
Guay. 1 a 1.999999. A ver, al compañero, ¿quién le va a contradecir? ¿Nadie? Wow, ¿quién son así los profesores de estadística 1? Hasta yo, mis alumnos, debo tener ahí que está en la luna. Qué vergüenza. Se han olvidado. Ya, no puedo decir. De todas maneras, ustedes han visto rango discreto, ¿no es cierto? Rango continuo. Entonces, cuando tenemos un rango de una variable discreta, decimos cuándo se va a presentar. Cuando entre dos valores consecutivos, como 1 y 2 en este caso, tiene un número finito de valores discretos intermedios. Y aquí, cuando dice x varía entre 1 y 2, ¿cuántos valores podemos encontrar? A ver, los de sistemas que han visto variable, o qué sé yo, álgebra 1. Nada, wow. A ver, ejemplos de... hemos dicho la variable X que indica el número de libros que he leído. Todos me dicen en el curso, suponiendo aquí estoy viendo, Michelle me dice que ha leído 2 libros, Sergio me dice que ha leído 3 libros, Catherine me dice que ha leído 5 libros, Ismael ha leído ni un libro, 0 libros. Cristian Alejandro me dice 0 libros. Daniel me dice he leído 2 libros. Eliana 3 libros. Y así. Fíjense las respuestas, ¿cuáles son? ¿Qué tipo de números son? Enteros. Enteros, eso. Enteros. ¿Y por qué están dudando cuando digo X va a variar entre 1 y 2? Tomando en cuenta que la binomial trabaja, es una distribución de variable discreta. Guay. Entonces también las respuestas van a ser enteras, ¿listo? Enteras. Cuando hay planteo que x varía entre 1 y 2, no hay ningún número. Entre 1 y 2 no hay ningún número. Solo los extremos, límite inferior y límite superior. X va a tomar, como ahí estaba anotando, x igual a 1. Más el segundo valor que toma sería probabilidad de x igual a 2. Nada más. Por eso decimos, entre dos números consecutivos de rango discreto hay un número finito de valores o de enteros. Entonces el signo menor igual de x menor igual a 2 tendría que ser, ¿verdad? Porque si lo deja menor no contaría el número entero 2. Ah, claro, eso ya hay que verlo, ¿no? Si está incluido o no está incluido, eso se ha explicado en estadística 1, ¿no es cierto? Hay que exigir más a los profes de estadística. Uy, fíjese, lo más común viene a ser la binomial, la gaussiana, esas cosas, ¿no? Bien, como dice ahí el amigo, y esto quedaría así, entonces solo sería esa la respuesta. X igual a 1 solo sería, ¿no? Sí. Sí. Si lo aumento esto, y digo menor o igual, pues tendría que aumentar la probabilidad de x igual a 2. ¿No? Ese sería el desarrollo. Bien, suponiendo que nos acordamos la probabilidad del x y todo eso, bueno, ya no quiero mucho entrar ahí. Entonces, nosotros estamos con muestras grandes, fíjense. Si yo tuviese
La probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable éxito asuma valores menores que 32? ¿Qué llamábamos? Éxitos, ¿no? O a cualquier situación. Aprobado éxito, decíamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que hayan aprobado en el curso? Perdón, 32 personas. X es el número de aprobar. Entonces yo le estoy dando un valor, un límite, diríamos, o estoy trabajando con una desigualdad que indica que calcule la probabilidad de que la variable X asuma un valor menor o igual que 32. Ustedes han hecho en estadística 1 un ejercicio con 32 éxitos. No se ha podido, ¿no? No se ha hecho. Bueno, entonces, de eso se trata. Si me dicen X es a 500, menor o igual que 500, ¿se imaginan? Porque aquí, para responder aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién se acuerda? Aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar el modelo de distribución binomial. Pues tengo que hacer un cálculo. Eso no lo voy a repetir, por favor, ¿no? Más, aquí cuando dice, tengo que hacer 32 veces el cálculo de utilizar la ley de cuantía de la variable binomial X. 32 veces. Y si me dice 500, y este me dice probabilidad X menor o igual que 500. Tengo que hacer 500 veces. Entonces, a eso nos vamos de que nuestros conocimientos de estadística 1 solo nos servirían, sobre todo cuando hemos hecho la binomia, a pocos datos. Cuando ya son más de 30, ya estamos muertos, ¿no? Bien. Entonces, a eso va a punta, digamos, esta nueva variable. Aquí vamos los rápido. A eso apunta esta nueva variable. Entonces, voy a colocar, para entender mejor así. Me dicen X menor o igual que 500. Es para entender que es grande. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Que tengo que calcular la probabilidad X igual a 0. 0X más probabilidad X igual a 1 más probabilidad X igual a 500. Y es el último. Y de ahí tendría que sumar. Eso sería mi planteo. Ahora tengo que sustituir encontrando las probabilidades que corresponden a cada uno del desarrollo. Pero nosotros estamos planteando aquí de que tengo probabilidad X menor o igual a 500. Lo que voy a hacer es, en este caso, estoy asumiendo que esto es 500. Y eso es mayor que 30. Está bien, estoy dentro de eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es dividir. Esta es una desigualdad. Si divido ambos miembros por n, no pasa ninguna variación. Dividido por n. Eso estoy haciendo. Entonces, lo que estoy generando es una nueva variable, que le vamos a llamar a esta variable probabilidad, una P. Es mi variable, se llama proporción muestral. Proporción muestral. La variable proporción muestral es menor que un valor particular. Vamos a hacer una P minúscula así. O sea, hemos dicho variable
cuando es mayúscula. Valor particular cuando es minúscula, ¿listo? Bien, ya está. Entonces, estoy hablando ahora de esta variable. ¿Cómo voy a calcular esto? ¿Cómo voy a calcular? Partiendo de que x es menor, lo que yo he hecho es, mi variable binomial lo he transformado en la variable proporción. ¿Listo? Al dividir por el tamaño muestral. Entonces, para eso voy a decir que proporción, aquí, probabilidad de que la proporción un ratito, por favor. Hola, buenas tardes. De estadística que... Bueno, ahí están de ciencia, prepararse bien, porque ahí están de física y de matemáticas, ¿no? Sí, entonces, ¿cuáles son tus horarios? Yo te voy a colocar en la... ¿Me dejas tu correo institucional? Rapidito, por favor. Oye, clase... A ver, de nuevo. 2016, después. 20, después. 55, 6. Ya, cabalmente estoy pasando clases con los de estadística 1. Y estamos en la... perdón, no estoy con estadística 2. Entonces, yo te voy a incluir en la plataforma para que puedas comunicarte con ellos y ver tus afiliados. Hay que hacer ejercicios, por favor. O sea, como su nombre dice, auxiliar, ayudante, tienes que ayudarse en ese ejercicio. Y me vas a avisar cuántos ejercicios haces. ¿Listo? Porque estás con uno. Hay estadística de sistemas, de física y de matemática. ¿Listo? Hay que exigir rigor matemático también. Mezclar la parte aplicativa y la parte matemática, ¿no? Cuando es necesario. O sea, porque son dos carreras que son de ciencias exactas, diríamos, ¿no? ¿Listo? Ya, ya. Ya te voy a incluir, hasta luego. Ya vamos a estar charlando. Yo cualquier cosa te digo por teléfono, ¿listo? Ya, hasta luego. Muy bien. Auxiliar de estadística 1, ¿listo? Muy bien. A ver, ahora qué tengo que hacer. Entonces, hemos dicho, esta es nuestra incógnita. ¿Cómo calcular esto? Entonces digo, mi variable proporción, debido a lo que es muestra grande, el teorema del límite central, va a converger en Z. Entonces aquí se entiende otra vez que voy a generar una población de de proporciones muestrales. Sí, vamos a generar. Entonces, cada una de ellas voy a calcular la proporción muestral 1, un valor, quiere decir. Proporción muestral 2, proporción muestral 3, y así sucesivamente. Proporción muestral 4 y K, digamos, la última proporción muestral K. ¿Listo? Entonces, lo que he generado es otra vez aquí una población de la variable proporción, o sea, datos de proporción se he generado aquí. Y tengo que ver cuál es la media de las proporciones, cuál es la varianza de las proporciones. Fíjense, otra vez aquí aparece. Es semejante, digamos, ¿no?
Entonces, aquí yo tendré que anotar la variable proporción menos la media de las proporciones muestrales dividido por la varianza o desviación de las proporciones. Y esto estando así, esto sí va a converger en Z, media 0, varianza 1. Entonces, esto me va a permitir entrar a la tabla. Todavía voy a poder observar lecturas en la tabla. O sea, si esto tengo que incluirlo, lo voy a transformar en términos de Z y voy a utilizar la tabla. Eso ya me da una posibilidad de solución. Entonces, lo que me resta aquí es que la media de las proporciones se refiere a la esperanza matemática de la variable proporción muestral, que se define, como hemos dicho aquí. Entonces, la proporción, cuando es un dato binomial grande, sería el número x dividido por n, donde tenemos x está representando al número de éxitos en la muestra. Número de éxitos en la muestra. N sería el número de observaciones de la muestra. Número de observaciones de la muestra. ¿Listo? Entonces decimos... sí, Alfredo Fernández, tú eres nuevo, ¿no? Tú recién te has incorporado, ¿no? Sí, 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 Inge. Ya, espero que la próxima estés con mucha energía en el repaso de los conceptos. Muy bien. Espero, porque si no te vamos a licuar. Hay que ponerse al día. Por favor, yo les voy a pedir, ya he subido la práctica. Hay que ir haciendo entonces ejercicios para la próxima clase, para subir a la plataforma, un problema con la media muestral. Ustedes escogen. Un problema para la diferencia de medios. Mejor, dos problemas para la diferencia, o sea, tres problemas. Uno con diferencia de medias, uno con media muestral, dos con diferencia de medias muestrales. ¿Listo? Eso para el día, ¿cuándo estamos? ¿Cuándo nos volvemos a encontrar? El martes. Para el martes. Y vayan preparándose también ya porque en el mes de abril hay exámenes de primera, ¿cómo se dice? Primer parcial. Pues seguramente me están diciendo que hay que hacer presencial, o sea, examen presencial, ¿no? Entonces, tengo que ir necesariamente, tengo que, ¿cómo se dice? Reservar aula y demás para tomar, ¿no? Muy bien, nos veremos el martes. Entonces, pues tres Disculpe, Inge, yo igual Adelante. recientemente me inscribí a la materia y vi que en Ya. tareas ya habían entregado dos tareas para el lunes de esta semana. Y como yo recién me inscribí, ¿será que podemos tener un poco más de plazo para entregarlas? ¿Hasta cuándo más o menos? Porque no puede ser indefinido, ¿no? Tampoco. O sea, lo que me No, claro que no, interesa. depende de usted, Inge, supongo. ¿Hasta cuándo? Depende de usted, Inge. Recién nos ¿Cómo? inscribimos algunos ayer, entre ayer y el martes. Así que usted ponga fecha, supongo, y nosotros la entregamos, pues. Bueno, una semana sería, ¿está bien? Una Ah, semana, por mi parte, perfecto, Inge. ya. Entonces, ¿cómo se dice? Hoy es jueves para el próximo jueves.
Ya, para el próximo jueves está bien. Pero ponen ahí alumno nuevo, dice, ¿no? Es decir, segunda inscripción o algo que me diferencie del resto. Retrasado, rezagado mejor, alumno rezagado y ya está, me voy a dar cuenta. Muy bien, ¿algo más? Listos, nos iremos porque Pero el tiempo es corto. Ya, Hasta saludos. luego, Inge.